Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Aquí parece es noche porque ya el firmamento se ha cargado como uno no se imagina y entonces a las 3 de la tarde parece que a las 5 de la tarde, hasta donde nos permita el clima, vamos a poder hacer esta tertulia. Son las 3:13. Estamos con Byron Morales. Gracias, Byron, por aceptar esta invitación a quemarropa, porque esto acabamos de consensuar. Y de eso se trata también, es que la coyuntura, la situación del país va rodando de manera furtiva y nos obliga también a atrevernos a sentar y conversar entre personas que tenemos cierta confianza para poder preguntarnos qué nos está ocurriendo, por dónde hay luces o por dónde podemos alumbrar para poder, si acaso, usted que nos está mirando al otro lado de la pantalla, en la pantalla móvil, si acaso podemos dejar algún indicio, alguna seña para poder también, para que usted también pueda sacar sus propias conclusiones. Hemos titulado esta tertulia de unos 20, 15 minutos, ojalá que nos dé tiempo. Graficando Guatemala con Byron Morales. Byron Morales es catedrático académico de la Landívar con mucha trayectoria de compromiso social. En interín me decía también que estuvo en las manifestaciones. Como toda persona, por más que sea investigador, tiene que estar en el campo para poder sentir, digamos, eso de la sensación térmica social, pero de eso se trata. Byron, por favor, ya te están viendo la audiencia. Estamos en Radio Victoria, estamos en Rondas Campesinas del Perú, también estamos en Minca Comunicaciones Argentina. A La Soberana también agradecemos mucho a nuestros colegas de Argentina que nos están ayudando bastante, especialmente desde La Soberana, a mover estos contenidos y generar también notas. Gracias por ese trabajo. Byron, por favor, saluda a la audiencia. Un saludo afectuoso, estimado Yantay, y a todos los amigos y amigas de este esfuerzo. Byron, de entrada entonces, ¿es el sistema o son los funcionarios los que no funcionan? ¿Por qué cada cierto tiempo estamos en lo mismo? Y lo más triste es que hoy nos enteramos que uno de los que hace 8 años atrás estaba siendo expulsado, digamos, ¿no? Como es el caso del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, recuperó su libertad. Ocurrirá también con Otto Pérez seguramente y así sucesivamente. ¿Es el sistema o son los funcionarios los que no funcionan? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, la verdad es que aquí hay elementos de fondo. Son de orden estructural, enclavados en la historia de Guatemala. Creo que el primer elemento de la situación crítica que atraviesa Guatemala tiene principalmente como escenario la parálisis de la construcción democrática que se inició con la transición política de mediados de los años 80 en el país. Aquí no hay que olvidar que esa idea de democracia de esos momentos fue reemplazada por intereses particulares y por mafias. Poco tiempo después, con las luchas populares y la guerra interna que estábamos viviendo, las negociaciones que se generaron, esto permitió unos acuerdos de paz allá por el año 96 y ahí esto representó realmente, esos acuerdos de paz representaron la oportunidad de brindar legitimidad y vida a una idea nueva de democratización. Aquí, precisamente, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos fueron el marco en que se reivindicó fundamentalmente como un marco de relaciones sociales distintas, ¿verdad? Dinamizadas por instituciones sólidas y estables que abrieran cauces de solución a los problemas nacionales, a la concentración de la renta, al racismo, que contuvieran la expoliación de la fuerza de trabajo, revirtieran procesos de empobrecimiento, de injusticia social, de exclusión de mayorías, principalmente de los pueblos originarios. Y todos sabemos que esos acuerdos de paz pues tuvieron realizaciones, pero fueron muy lentas y hoy en día prácticamente son inexistentes. Entonces, muchas de esas búsquedas, pasado el tiempo, fueron sustituidas desde las más altas magistraturas oficiales y fueron sustituidas precisamente como y esto lo digo como una primera señal de regresión en el país,
en términos de la negación del derecho en el Estado de Guatemala. Y esto se hizo más notorio muy recientemente, en el año 2015. Bueno, ya está un poquito alejado en el tiempo, pero esto es importante no perderlo de vista, porque posterior a los acuerdos de paz, las exigencias de configurar un sistema de justicia aceptable requirieron de la neutralización y la erradicación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos que operaban impunemente. Y con ese propósito, precisamente se logró, con el respaldo de Naciones Unidas, la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Quizá el elemento más sobresaliente de todo esto es que uno de sus hallazgos iniciales, muy importante, fue establecer que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad mutaron a redes políticas y económicas ilícitas que controlaban instituciones y negocios públicos y dominaban en gran medida importantes espacios de decisión en los poderes estatales. Entonces, todo esto generó pasos para la desestructuración de dichas redes. En buena medida llevó a varios cientos de casos individualizados de personajes destacados de la vida política, social, económica del país y que fueron causados judicialmente. Y en buena medida, aquí en este momento la independencia del sistema judicial se puso a prueba y el gabinete de gobierno, recordaremos pues, que se vio forzado a dimitir. Pero aquí se da un elemento que es clave, que no hay que perder de vista. El sistema político confabuló. No fue capaz de soportar la presión de actores que se vieron expuestos con la disolución de estas redes ilícitas que mencionaba. Y en ese preciso momento, la venganza, valga decirlo de esa manera, se puso en marcha, ¿verdad? Ya no le extendieron el mandato a la CICIG, se anularon las mejoras logradas en materia de independencia del sistema judicial, los procesos penales iniciados quedaron a la deriva, y se inició una intensa persecución de fiscales probos, jueces independientes, periodistas, luchadores sociales. Precisamente Codeca ha afrontado una persecución criminal horrorosa y mucho de su liderazgo ha sido asesinado y en buena medida también se mantienen esas amenazas y esa persecución ingrata. Entonces, en todo esto se estrecharon libertades y derechos democráticos. Y la finalidad básicamente ha sido profundizar el control de las instituciones y la reconfiguración cooptada del Estado. Lamentablemente hay que reconocer que hay un periodo acá que aunque algunas organizaciones se han mantenido un nivel importante de organización y de crecimiento, en términos generales los movimientos sociales se encontraban hasta hace poco abatidos por un ciclo muy bajo de acción colectiva, un proceso de reflujo que ha permitido que en buena medida esos planes de avance del autoritarismo en el país hayan tenido efectos. Entonces, el problema fundamental, y es aquí donde quisiera situar la respuesta a la pregunta, es que efectivamente el problema que estamos afrontando en estos momentos es de fondo. Y lo más importante de todo eso es que encuentro que hay cada vez un reconocimiento, un convencimiento dentro de la población movilizada ampliamente a nivel nacional, que está clara, que está convencida de que no es suficiente con disputar el terreno por una presidencia o por un partido político en particular, sino que esto se constituyó en un medio que desembocó en movilización y en lucha popular, planteándose algo que esperemos que vaya adquiriendo una fisonomía novedosa alrededor, me refiero, de la reivindicación de la democracia. Muchas gracias, estimado Byron, por esa precisión.
de graficarnos entonces por qué estamos como estamos. ¿Es el sistema o son los sujetos, los funcionarios? Retomando tus palabras, esta marea humana que se mueve en el país ya por 10 días, incluso sacrificando su propio, digamos, entre comillas, bienestar, porque más hay malestar que bienestar, que no afecte en buena medida a los patrones, porque después de todo ellos se mueven por helicópteros, ¿no? No se siente, digamos, el bloqueo para ellos. ¿Hacia dónde va Biden, según tu percepción? ¿Hacia dónde va ese sentimiento, esa emoción? ¿Se repetirá otra vez, como en el 2015, llegar con un final con Jimmy Morales? ¿O se animarán a avanzar, incluso a acompañar, en este caso, si acaso, a Arévalo, exigiéndole que incorpore incluso en su programa de gobierno las agendas que están detrás, porque después de todo, en el tema, si uno escucha a la gente, no están solo con el tema de defensa de la democracia, allí hay sentimientos contra el sistema neoliberal que los ha saqueado y hay gente que se escucha, que se siente eso. No es verdad que solo sea curuchichi, fuera porras, hay otras cosas detrás. ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio, pues la gran expectativa en muchos de nosotros es precisamente que lo que está sucediendo genere una posibilidad real de iniciar un nuevo ciclo en la vida política, social y económica del país. No cabe la menor duda que lo que está en estos momentos movilizando, por supuesto, lo que desencadena todo esto, gira en torno al proceso electoral recién culminado y en donde hay un aspecto central que creo que ya empezó a hacer mella fuertemente y es la burla. La burla, el irreconocimiento existente de manera recurrente precisamente en lo que constituye la decisión, la voluntad popular, que en este caso se expresó esta vez a través de las urnas en la primera y segunda vuelta electoral. Creo que en Guatemala muy, muy difícilmente podríamos reconocer la existencia de aprecio y de reconocimiento pleno en las instituciones. Y la institución del voto no ha disfrutado de mucho reconocimiento. Y esto lo podemos establecer precisamente con los niveles de abstención que se han generado desde hace décadas, ¿verdad? Pero en esta ocasión, si bien no hubo un crecimiento importante en la votación, sí hay un resultado que perturba el sistema político y que en buena medida frente a los acontecimientos que se generan convoca a la ciudadanía. Y entonces, en buena medida, se haya votado o no se haya votado, pero aquí hay conciencia de que es necesario ejercer presión básicamente en dos direcciones. La primera, en contra del abuso, del escarnio, de la corrupción profunda, del irrespeto a la sociedad, que se ha expresado de manera recurrente por las más altas esferas de gobierno. Y por otro lado, también defendiendo una idea de democracia que está muy vinculado con la cotidianidad, pero también muy vinculado con las causas de las grandes limitaciones y de los grandes problemas que afronta el pueblo de Guatemala, o los pueblos de Guatemala, para no ser tan abarcador en la expresión inicial. Me parece que en buena medida hay una falta de independencia en el Ministerio Público y en su fiscal general que se ha percibido como una afrenta y que de hecho ya venía denunciándose desde años anteriores por diversos actores. De entrada podría decir que hubo claras injerencias y una intensa judicialización del proceso electoral que tanto excluyó varias candidaturas, empezando por el de los compañeros que encabezaban el binomio presidencial de
del movimiento de liberación de los pueblos, como también de otras expresiones de otras organizaciones políticas. Y esta exclusión de candidaturas provocó también, todo este problema provocó retraso del anuncio de resultados en la primera vuelta, y en general, si reunimos todo esto, lo que generó al final de cuentas es una enorme erosión en la credibilidad de las elecciones. Esto es algo que ha sido fuertemente denunciado y alrededor de lo cual hay posicionamientos diversos. Y efectivamente, el resultado de la primera y segunda vuelta electoral favoreció a dos, en principio la primera vuelta favoreció a estos dos, a las dos opciones presidenciales que se sometieron en segunda vuelta, y luego, y entre ellas dos, pues ni modo, había una que fue absolutamente inesperada, mantenía un discurso abierto, que introdujo expectativas de una dinámica distinta, diría yo, de probidad, ¿verdad? De honestidad frente al manejo de los negocios públicos, pero también de posibilidades de acceso a servicios públicos básicos, a políticas sociales que atendieran verdaderamente problemas de la sociedad. Y bueno, en fin, un conjunto de aspiraciones de un grueso de la población que está cansada de abusos, cansada de corrupción y de falta de oportunidades. Esto, realmente, el hecho de que en segunda vuelta se haya ratificado esa opción que representa ahora el presidente electo, el señor Bernardo Arévalo, fue un resultado que hizo fracasar los cálculos racionales triunfalistas de las redes ilícitas que ya mencioné antes, y pues es una opción que fue plenamente respaldada, por lo que la maniobra de apariencia legal empezó casi inmediatamente. Entonces, todos estos elementos juntos producen hechos que hay uno que creo que ya, desde mi punto de vista llamó muchísimo la atención y generó mucha indignación, y es en torno a precisamente el hecho de que se haya secuestrado y se haya roto la cadena de custodia de las bolsas, las cajas que contenían las boletas electorales. Y a partir de ese momento entonces se da toda esta movilización en donde una movilización que inicialmente fue en redes sociales, ¿verdad? Pero que posteriormente hay un colectivo, 48 cantones de Totonicapán, que asume la convocatoria a una parálisis nacional, y en buena medida, de forma paulatina, ha ido generando una respuesta asombrosa, tremenda, profunda, amplia, que en estos momentos ha puesto pues realmente al país en vilo, ¿verdad? Y lo ha paralizado. Me parece que en buena medida esto es algo que el presidente electo reconoce, valora, pero las condiciones objetivas en las que él, como presidente ya posteriormente en funciones, pueda realmente asumir e implementar, está muy cuesta arriba. Tiene un Congreso de la República en donde su bancada, la que será la próxima bancada, sería la próxima bancada oficial el próximo año, está en clara desventaja, clara minoría, tiene muy pocas posibilidades reales de hacer alianzas legislativas. El organismo judicial, las cortes en general, los órganos horizontales de control público están claramente comprometidos con las redes ilícitas, es algo que nadie cuestiona. En ese sentido, entonces, las posibilidades reales de implementar un programa a fondo que se corresponda de manera plena
la expectativa general en la población es bastante limitada, pero no por eso implica que no haya en esto la profundización de ese proceso defensivo de la democracia, e igualmente que haya en todo esto una continuidad de las reivindicaciones más importantes, independientemente de que tenga mucha o poco margen de posibilidades de implementar políticas que respondan a los anhelos ciudadanos. Entonces, en esa medida me parece a mí que la situación se nos está planteando para el corto plazo. El área de academia de la Universidad de Landívar, el mundo de los jesuitas. También es una persona que ingresó en las luchas sociales y estamos hablando sobre esto, graficando la coyuntura o la Guatemala en movimiento, pues a eso, a quemar ropa, porque en este momento está ocurriendo el suceso y estamos intentando reflexionar a raíz de eso hacia dónde vamos. Byron, para ir terminando, antes que nos saque otra vez la señal de la lluvia, son 3:34. Si tuvieras que identificar, considerando lo que decíamos en la anterior pregunta, ¿no? Estas aspiraciones emergentes, digamos, que están más allá o más detrás, digamos, de esto, de las pancartas de renuncia ya, etcétera, o fuera Curuchichi, etcétera. ¿Cuáles serían las 3 o 4 tareas urgentes que tiene a la mano, o bueno, que tiene que resolver inmediatamente Arévalo, o sea, en ese hipotético caso? Bueno, a mí me parece que son tareas de doble vía, ¿verdad? La primera, desde el punto de vista del papel del señor Arévalo, me parece que una tarea fundamental es la recuperación de libertades democráticas y de derechos ciudadanos. Creo que este es un aspecto fundamental en donde su papel como presidente de la República se lo permite. Y está ante todo muy vinculado con instituciones del Ejecutivo, aunque, por supuesto, implica también otros inconvenientes con otros poderes del Estado. Pero ahí hay una tarea importantísima. La otra me parece que va muy ligada con un aspecto que es central para la reivindicación actual, de manera muy particular en las áreas urbanas, pero que también ha permeado en mucho al área rural, y está relacionado con el tema de la corrupción. Creo que esto es algo que hay no solo que contener, sino erradicar, y el papel del organismo ejecutivo en este sentido es fundamental. Transparentar los procesos, asignarles un carácter completamente distinto. Y esto me lleva a un tercer aspecto que está relacionado con la política pública y particularmente en materia de política social. Es fundamentalísimo en principio la recuperación de los bienes y los servicios públicos. Y en buena medida aquí la importancia de que efectivamente la población tenga acceso a esos servicios. Eso es importantísimo porque tenemos grandísimas necesidades en materia educativa, en materia sanitaria, en todos los planos de la vida social hay enormes carencias. La presencia del Estado en el territorio nacional es importantísima. Con solo que se corte la llave de la corrupción, con solo que se permita una participación más activa de la ciudadanía, que ese sería un tercer componente alrededor de este tema, sería y la presencia de las instituciones en el territorio nacional sería muy importante. Y el último elemento, y que está fuera del presidente, es lo relacionado con los movimientos populares. Creo que aquí los movimientos populares están llamados de manera urgente, permanente, constante a partir de ahora, a presionar por las reivindicaciones más sentidas, a no bajar la guardia, a garantizar que ciertos espacios se recuperen y se mantengan abiertos, pero igualmente a no cesar en la lucha reivindicativa en el plano económico, en el plano político, en el plano social, en el plano cultural, en el plano ambiental, en todos los planos. Este es el concurso fundamental en el que se debe contribuir, como también en el control ciudadano, verticalmente hablando, a través de Contraloría Social y todos los ejercicios necesarios que haya
en función de la lucha por la transformación profunda de esta realidad oprobiosa que seguimos viviendo. También por estar disponible ahí cuando a quemarropa le planteamos las preguntas y le planteamos, también le enviamos el link. Son las 3:38. Vamos a seguir generando contenidos en las redes desde los diferentes puntos de toma de caminos o del determinado paro nacional indefinido. Muchísimas gracias, Byron. Hasta pronto. Hasta luego.